¿Qué tal? Vamos a continuar entonces desarrollando el tema que lleva por nombre el amparo indirecto. Ya comenzamos a analizar entonces las diversas causales de procedencia de esta figura del amparo y analizamos en un anterior video lo relativo al amparo contra normas de carácter general, tanto autoaplicativas como heteroaplicativas. En concordancia con lo anterior, y de acuerdo a lo que establece el artículo 107, fracción segunda de la ley de amparo, el amparo indirecto procede también contra actos o omisiones provenientes de la administración pública federal, estatal o municipal, así como en contra de algunos órganos paraestatales y organismos públicos autónomos. A esto se le conoce como el amparo indirecto contra actos materialmente administrativos. Este tipo de amparo indirecto es el que se promueve entonces contra actos o omisiones ajenos a la autoridad judicial o de los tribunales en materia de justicia administrativa, agraria y del trabajo. Es decir, el amparo previsto en la fracción segunda del artículo 107 de la ley de amparo no procederá contra actos o omisiones emanados del Poder Judicial Federal o del Fuero Común o de los tribunales de justicia administrativa, ya sea federal, local o municipal, así como tampoco en contra de las casi ya extintas juntas federales o locales de conciliación y arbitraje, o bien del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En virtud de lo anterior, surge la siguiente interrogante: ¿a qué tipo de actos o omisiones y sobre todo a qué tipo de autoridades se refiere el artículo 17, fracción segunda de la ley de amparo, al hacer referencia a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo? La respuesta es algo compleja, sin embargo podemos establecer que se trata de autoridades que emiten actos o omisiones ajenos a toda función de carácter jurisdiccional en el sentido formal, ya que, como lo veremos más adelante, la autoridad administrativa también puede ejercer funciones materialmente jurisdiccionales, como por ejemplo una Secretaría de Estado, como es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación o algunos de sus órganos desconcentrados, como pudiera ser el Sistema de Administración Tributaria o el Instituto Nacional de Migración, o inclusive los organismos fiscales autónomos, Verbigracia, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, así como el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado. También aquí encontramos dentro de este tipo de autoridades a los presidentes municipales o alcaldes de la Ciudad de México, por supuesto el jefe de gobierno y los gobernadores de algún estado de la República. En conclusión, la fracción segunda del artículo 107 de la ley de amparo pues hace referencia a los actos o omisiones emanados de la administración pública en sus diferentes niveles de gobierno, es decir, federal, estatal o municipal, sin que medie petición de parte o el ejercicio de un derecho de petición o de defensa o la substanciación de un procedimiento. Estamos hablando entonces de aquellos actos o omisiones emitidos en forma unilateral y aislada por un órgano de la administración pública cuyos efectos son directos e inmediatos, por lo que no se comprenden a los actos administrativos que se inician a solicitud de parte interesada o bien mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia o de derecho de audiencia y defensa. Es decir, estamos en presencia de lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado como los actos materialmente administrativos, es decir, aquellos que no derivan de una instancia o procedimiento, y al efecto resulta aplicable y sobre todo como medio de ilustración la tesis de jurisprudencia que lleva por número de registro 2008-753, correspondiente a la décima época,
y que proviene de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual lleva por rubro el siguiente: actos materialmente administrativos. El supuesto previsto en el artículo 124, último párrafo de la ley de amparo, solo se actualiza respecto de los emitidos en forma unilateral. De la tesis en comento se refiere lo siguiente: dice, la porción normativa que establece en los asuntos del orden administrativo en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en su informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquellas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. Debe entenderse referida exclusivamente a los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública cuyos efectos son directos e inmediatos, toda vez que cualquier acto administrativo que recae la solicitud de parte interesada o bien al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa invariablemente de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional, debe subsanarse a través de un nuevo acto en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario quedaría inaudita la violación alegada bajo el argumento de que la autoridad responsable al rendir su informe de ley no contempló la fundamentación y motivación del acto reclamado y que por tanto existe un impedimento para reiterarlo, lo que no es acorde con el objetivo del juicio de amparo de restituir al gobernado el pleno goce del derecho violado al obligar a la autoridad responsable a respetarlo. De la tesis en comento, entonces, se desprende que actualmente, para efectos de la ley de amparo, debemos distinguir entre lo que son los actos materialmente administrativos, es decir, aquellos que emanan de forma unilateral por parte de la administración pública y sin que medie un derecho de petición o de defensa, o que deriven de un procedimiento, y de los actos administrativos lato sensu, que a contrario sensu de los últimos que explicamos, estos sí emanan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y donde por regla general se cometen violaciones de carácter procesal que pueden trascender en el resultado del fallo al dejar en estado de indefensión al quejoso o bien traducirse en actos de imposible reparación por violentar derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal o en algún tratado internacional de los que México es parte, pero que estaríamos analizando de manera particular en otro video. Ahora bien, es importante precisar que tratándose de actos materialmente administrativos no existirá la necesidad de agotar el principio de definitividad cuando el acto reclamado carezca de fundamentación y motivación o la misma sea deficiente. Sin embargo, en estos casos la autoridad responsable tiene la obligación de rendir un informe justificado complementando la falta de fundamentación y motivación de la que se adolece el quejoso en su demanda de amparo, por lo que operará la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción 20 de la ley de amparo, y los gobernados entonces no estarán obligados a agotar los recursos ordinarios previstos en la ley para el caso concreto. Aunado a lo anterior, es importante precisar que si la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado complementa su acto de autoridad al señalar la fundamentación y motivación de la que se adolece el quejoso en su demanda de amparo, el juzgado de distrito debe correr traslado al quejoso con el informe rendido por la autoridad responsable para que en el plazo de 15 días pueda formular la ampliación de la demanda, la que se limitará a las cuestiones derivadas de la referida complementación. De la misma forma, con la ampliación de la demanda, pues se le debe dar vista a la autoridad responsable, al tercero interesado, y en su caso se emplazará a las diversas autoridades
que en la ampliación de la demanda se hubiesen señalado, por lo que deberá diferirse la audiencia constitucional para tales efectos. Si al momento de rendir su informe justificado la autoridad responsable omite suplir la falta de fundamentación y motivación o la misma resulta insuficiente para sustentar la constitucionalidad del acto reclamado, se deberá conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, ya que acorde con lo dispuesto por el artículo 124 en su último párrafo, se estimará que el acto de autoridad presenta un vicio de fondo que impedirá a la autoridad responsable su reiteración. En consecuencia, esto implica que deberá otorgarse al quejoso el amparo lisa y llanamente, sin que ello impida que la autoridad administrativa pueda emitir a futuro un nuevo acto para verificar que los gobernados cumplan con las disposiciones normativas que resulten aplicables al caso concreto, y al efecto pues resulta aplicable la tesis aislada con número de registro 2013-083 correspondiente a la 10ª época, proveniente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que lleva por rubro el siguiente: actos materialmente administrativos. El artículo 117, último párrafo de la Ley de Amparo, que prevé el procedimiento para que la autoridad responsable complemente el acto reclamado en el informe justificado, en el caso ahí previsto, no es contrario a los derechos humanos, a la legalidad y a la seguridad jurídica. Y en términos generales, lo que nos establece esta tesis es que tratándose de actos materialmente administrativos, pues se le tiene que dar un tratamiento especial al juicio de amparo indirecto, pues como ya lo vimos, se le debe dar la oportunidad, o más bien se le debe requerir a la autoridad responsable para que emita un informe justificado de manera complementaria, tratando de señalar los preceptos legales y los motivos que llevaron a emitir su acto de autoridad, y se le dará vista entonces en este caso al quejoso para que, si así lo estima conveniente, se manifieste en relación a las complementaciones que rindió la autoridad responsable en su informe justificado complementado, y si aún cuando la autoridad trató de fundar y motivar su determinación para el juzgado de distrito, la fundamentación y motivación sigue siendo deficiente, se le deberá otorgar entonces el amparo lisa y llanamente al gobernado, por lo que el acto no es susceptible de volver a repetirse. Sin embargo, como ya lo comentamos, eso no implica que la autoridad responsable pueda emitir un nuevo acto a efecto de verificar que el gobernado esté cumpliendo con las disposiciones gubernativas aplicables al caso concreto. Ahora bien, para finalizar con este video, podemos mencionar como ejemplos de lo que son los actos materialmente administrativos una visita de verificación administrativa por parte del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a un concesionario del Servicio Público de Pasajeros de la referida entidad, a fin de corroborar que el visitado cumple con los requisitos que al efecto señala la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y su respectivo reglamento, así como el reglamento de transporte de la Ciudad de México, para poder prestar el servicio público de pasajeros en la Ciudad de México. Asimismo, podemos mencionar la visita de verificación que realiza la Dirección General de Seguridad Privada y de Colaboración Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a una empresa prestadora del servicio de seguridad privada en la referida entidad, con el objeto de corroborar si la empresa prestadora de servicios de seguridad privada cumple con las obligaciones que le impone tanto la Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de México y su respectivo reglamento. También podemos mencionar la elaboración de una boleta de infracción en materia de tránsito por parte de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México al conductor de un vehículo automotor que circulaba en la referida entidad, cuando repentinamente se le marcó el alto
por presumiblemente incurrir en una infracción al reglamento de tránsito al no traer puesto el cinturón de seguridad, motivo por el que se le impone una sanción económica consistente en una multa por el equivalente a 10 unidades de cuenta en la Ciudad de México. También se me ocurre el caso de la detención que realiza el elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la referida entidad a una persona por presuntamente incurrir en la comisión de una infracción a la ley de cultura cívica. En todos y cada uno de los casos que anteriormente mencionamos estamos en presencia de actos materialmente administrativos, ya que se trata de actos unilaterales por parte de la administración pública y encaminados a satisfacer las necesidades de la colectividad mediante la aplicación de una norma administrativa al caso concreto a fin de preservar el orden público mediante la regulación del servicio. En este caso hablamos del servicio público de pasajeros, la prestación de servicios de seguridad privada en el segundo y la circulación de peatones, vehículos en la vía pública y la seguridad vial en la Ciudad de México en el tercero de los casos. Y lo relativo a la cuestión de la cultura cívica, y desde luego sin que exista de por medio un procedimiento o la solicitud de parte interesada, ni tampoco el ejercicio de un derecho de acceso a la información, la justicia o de audiencia y defensa por lo que por parte de los gobernados. Sin embargo, con la emisión del acto por parte de la autoridad responsable se producen consecuencias individuales de forma inmediata, como puede ser en este caso la imposición de sanciones administrativas por parte de la autoridad responsable. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el presente video relacionado con los actos materialmente administrativos, y estaríamos analizando en un subsecuente video lo relativo al amparo indirecto contra actos administrativos lato sensu o procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Por el momento me despido. Hasta pronto.